Entonces, iniciamos esta grabación de los espacios abiertos al aprendizaje, módulo 5 de argumentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos a María Vanessa y Rosy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Luz María de Alba Teniente y estoy siendo su asesora en este módulo de recursamiento. Déjenme ver dónde estoy. Acá. Bueno, esto es un pequeño repaso de lo que pudimos ver la semana pasada. No sé si pudieron ver los videos, ya que pues no pudieron estar conectadas. De hecho, los 2 días no tuve a nadie. Entonces, bueno, les agradezco que estén aquí hoy. Qué bueno que sea en el espacio. Entonces, vamos a repasar un poquito. Pues fíjense que la parte de la argumentación se muestra como texto, pero también puede ser de forma oral, ¿sí? O sea, dicha. Entonces, la argumentación puede ser un texto, podemos estarlo hablando, y tiene como finalidad, o sea, el fin último o el objetivo comunicativo es persuadir. Va a haber un destinatario que tendremos que convencer para que la persona o las personas o el público sepa que nuestros puntos de vista tienen un fondo, ¿no? No solamente es como convencer por convencer, sino que se tiene que revisar y se tienen que mostrar evidencias. Creo que la parte de la evidencia es lo más importante dentro del argumento. Entonces tenemos que la argumentación, como les decía, su fin último es persuadir, es decir, convencer de la falsedad o de la veracidad de algo, que no solamente tiene que ser una teoría, para lo cual se deben aportar determinadas razones. Si esas razones y esas evidencias no son mostradas, entonces no tenemos argumentos, ¿sale? Si no está esa parte de explicación que tiene que ver con los razonamientos o las premisas, no tenemos argumento. Y si no mostramos evidencias, tampoco vamos a tener argumentos. Lo único que vamos a tener son puntos de vista o podemos tener como opiniones al respecto de cualquier tema. Todas las personas tenemos derecho a opinar, podemos decir lo que tengamos dentro de nuestro corazón o nuestra mente. A veces las decimos sin pensar, a veces lastimamos, a veces lo decimos así nomás, y esas van a ser opiniones, ¿no? Pero si queremos realmente cambiar de una opinión a un argumento, necesitamos forzosamente mostrar evidencias y dar explicaciones. O sea, esos son como los 2 detalles más importantes. Bueno, yo en sus... en la revisión de sus trabajos de la semana pasada, les puse algunos estas como formulitas. De hecho, en este módulo solamente vemos la parte que tiene que ver con la afirmación, el razonamiento y la evidencia. Yo pongo el ejemplo como de una mesa. Hagan de cuenta que cuando queremos hacer argumentos, es como si tuviéramos una mesa que tiene 4 patas. Entonces, una pata tenemos la afirmación, ¿no?
En la otra tenemos el razonamiento. En la otra tenemos la evidencia, pero nos faltaría algo más, que sería nuestra interpretación. Entonces, también es importante que pongamos nuestro punto de vista, ¿sale? Me parece que a lo mejor en todo esto que estamos haciendo está nuestro punto de vista, lo que estamos pensando, o lo que estamos investigando. Sin embargo, bueno, pues con esa estructura la tenemos más completa. Y de hecho, bueno, pues también hay diferentes modelos de argumentación. Uno es el modelo de Tolman, que era un señor que también habla acerca de las argumentaciones, pero es más amplio, ¿sí? Entonces, ahí en ese modelo también se centra, por ejemplo, en la justificación, tiene que ver una justificación, el refuerzo sería la evidencia, también tiene que ver una refutación y, bueno, y una garantía, ¿no? La garantía también tiene que ver con esas evidencias, o sea, como que sí o sí hay que mostrar evidencias. Bueno, al momento de estar realizando los argumentos, primero tenemos que partir de una afirmación. Si no partimos de una afirmación y solamente nos quedamos como con ciertas premisas, lo estamos dejando incompleto, ¿sale? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de lo que ya escribieron la vez pasada, que dice, en México algunos adolescentes no tienen hábitos de lectura porque no hubo motivación. Esa es una afirmación. No sabemos en realidad si tienen motivación, si no tienen motivación. ¿Cuántos adolescentes? Dice algunos adolescentes. Esto nos da un parámetro de, pues, ciertos adolescentes en México. No nos da una totalidad y eso es lo que tendríamos que investigar. O sea, cuál es el porcentaje de esos adolescentes que no leen y si es realmente que no tienen motivación o realmente no tienen el hábito, ¿no? Por ejemplo. Entonces podríamos tener una premisa, pero estas premisas no están explicadas del todo, ¿sale? ¿Por qué no están explicadas del todo? Pues probablemente porque aquí no tengo mucho espacio, pero tendrían que tener una explicación, o sea, desarrollarlas, ¿sale? Entonces dice, no tiene hábitos de lectura porque hace falta lectura de comprensión. Bueno, si yo solo lo dejo así, como que no tienen hábitos de lectura porque no tienen lectura de comprensión, me estoy quedando con una afirmación, como parte de esta afirmación, que no tiene fundamento. No sé realmente si tienen lectura de comprensión o no tienen lectura de comprensión. Hay que buscar información que apoye esta afirmación que estoy diciendo. Entonces, si se apoyan las fuentes de consulta realizando citas textuales o paráfrasis. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no tienen hábitos de lectura porque hace falta lectura de comprensión, como se encuentra en el INEGI, en la estadística de INEGI o de la SEP o de algún lugar importante donde diga que un porcentaje, ¿no? El 80% de los adolescentes en México, el 60, el 70, el 75, no le gusta leer, ¿sale? Y eso ya está apoyando lo que estoy diciendo. Premisa número 2, porque no hay acceso fácilmente a libros. Puede ser, pero tampoco tengo la idea completa o no tengo la certeza como tal. Entonces, igual necesitamos que cada que haya una afirmación tenga que apoyarse con una fuente, ¿vale? Premisa número 3, porque no hay costumbre en casa, ¿no? Entonces también tendría que haber, y bueno, pues ya la conclusión. Fíjense, entonces, para construir un argumento necesitamos pensar cuál es la tesis o idea central de la que estoy partiendo. Esa tesis o esa idea central es mi afirmación, ¿sale? Luego, ¿qué razonamientos lo sustentan? Tengo que explicarlos. Si solamente me quedo con una frase, está incompleto. ¿Qué evidencias sostienen estos razonamientos y cómo respondes a las objeciones o puntos de vista?
Si pudieras leer tus argumentos y pensaras que alguien lo va a estar leyendo y va a estar así con el ojo así, señalan con el dedo señalador a decirte aquí esto, aquí lo otro, tendrías que buscar todas esas evidencias que respalden lo que tú estás diciendo, ¿sale? Mientras más respaldes, mucho mejor será. Bueno, la argumentación también tiene otros elementos. Uno de ellos es la cohesión, que se requiere utilizar conectores textuales para que podamos organizar esas ideas. Los conectores textuales van a ayudarnos a poder definir qué queremos decir. Por ejemplo, queremos decir algo a favor o en contra, pero no es totalitario, ¿no? Entonces ya el pero nos va a decir que a lo mejor no todo es verde o no todo es rojo. Hacemos una afirmación sobre, no sé, lo que estamos hablando sobre la lectura en los adolescentes. Sin embargo, nos va a dar otra perspectiva, ¿sale? Y así sucesivamente necesitamos esos conectores textuales que nos ayuden a poder definir. A ver, déjenme un momentito. Ah, ya lo quité. Estoy haciendo un té porque mi hijo tiene tos. Bueno, sigamos. Ah, no, antes de que sigamos. Les voy a enviar, o les voy a poner en el chat un enlace de conectores textuales. En realidad no sé si ya se los mandé. Yo creo que sí, pero pues una lista de conectores textuales. Si ustedes escriben conectores textuales PDF, van a salir varias listas. Hay unas muy amplias, muy extensas. Hay unas que están un poco más concretas. Bueno, ahí está. Ya se los puse. Ok. Ellos. Bueno, tenemos que también debe haber una coherencia. Miren, esta semana estamos haciendo o estamos realizando un foro de discusión, ¿sale? En ese foro de discusión es como si fuera un debate. Ahorita vamos a ver un video acerca de los debates. El debate escolar, el debate académico, tiene una temporalidad y tenemos que investigar para poder desarrollar esos argumentos. Entonces, en este tema que es tan polémico, que tiene que ver con las drogas o con la legalización de las drogas, de algunas drogas, hay ocasiones en que si no tenemos una organización de pensamiento en el cual estamos bien definidas si estamos a favor o estamos en contra, podemos iniciar estando a favor y terminar estando en contra. Y entonces esto lo único que va a generar es incoherencia, ¿sale? Entonces es importante que podamos tener pues claridad en lo que queremos escribir para que sepamos defender nuestra idea. Y bueno, aquí también tengo que hacer la aclaración porque en este foro de discusión, un día tiene que ser tu punto de vista. Otro día tienes que mostrar un punto de vista que es donde estés a favor y por qué. En otro día tienes que mostrar si estás en contra y por qué.
En otro día le haces una refutación a alguna de tus compañeras, compañeros, y en el siguiente concluyes. Son 5 días, ¿sale? Aquí es muy importante que revisen la rúbrica de evaluación para que sepan qué es lo que se evalúa, porque si lo haces todo en un día, tiene como una penalización. También es importante eso. También es importante que justifiques tus puntos de vista. Muy importante, porque acuérdense que luego nos vamos con la idea de que solamente es dar la opinión y ya acabé, ya me libré de esa tarea. Y no, tienes que mostrar evidencias. Acuérdense que estamos haciendo argumentos. Si no mostramos evidencias, no va a ser un argumento, solamente va a ser una opinión. ¿Sí queda claro? No sé si tengan alguna duda acerca de las actividades que tienen que realizar para que yo siga. Ay, otra vez ya lo quité. Bueno, si no tienen dudas, si tienen dudas me las dejan aquí y ahorita las comentamos. Ok, bueno, esto es por la parte de la coherencia y de la adecuación. Es que tengamos en cuenta cuál es nuestro objetivo comunicativo que quiero dar a conocer para adecuar mis argumentos, ¿sale? Necesitamos evitar las divagaciones y los juegos de palabras también. Esto es un poquito lo que vimos la clase pasada. Les preguntaba si habían utilizado, si habían revisado el material. Bueno, déjenme, voy a poner el video. El debate es un proceso comunicacional donde dos partes, sean personas, oradores debatientes, bandos, partidos políticos, países, etc., sostienen posturas divergentes o contradictorias respecto a un mismo tema. Como tal, está presente todos los días en las más variadas escenas de la vida social. El debate no busca imponer una visión particular de la realidad, ni menos situar a alguien como poseedor de la verdad absoluta de un tema. Ya que es un ejercicio dialéctico, el debate acerca posturas, contrastándolas una con otra, de tal manera de llegar a una síntesis o solución común. Así, el debate es una herramienta constructiva y no destructiva como muchos equivocadamente piensan. Sea lo que sea que se debate, se intentará sostenerlo en base a razones. Así, lo primero y más importante en un debate es pensar, y pensar muy bien para obtener así sólidas razones que fundamenten su postura. El debate de esta forma estimula y desarrolla el pensamiento lógico-crítico. Luego, estas razones deben ser comunicadas o expuestas a la contraparte, audiencia o jurado según el caso, y el vehículo para exponerlas es el orador. Este usará su palabra y también su cuerpo para comunicar sus razones. El debate académico o competitivo enfrenta a dos equipos, cada uno de los cuales defiende una postura, favor o en contra, sobre un tema. La postura de cada equipo la llamamos tesis, moción o tema. Toda tesis de debate debe ser objeto de duda o divergencia. Cualquier tesis respecto a la cual todos estamos de acuerdo, obviamente, no es objeto de debate. Esto es lo que llamamos tautología, y ellas no son objeto de debate. Además, toda tesis de debate debe ser enunciada como una afirmación.
en forma de frase completa, poniendo la carga de la prueba en el equipo afirmativo. Cada equipo intentará probar su tesis a lo largo del debate, de tal manera de llegar a convencer a quien escucha que su postura es la correcta o más aceptable. Luego, el debate es un ejercicio de prueba, donde las razones esgrimidas por cada parte deben tener un asidero de la realidad. Todo lo que se diga en un debate, en orden a convencer respecto a la tesis respectiva, debe ser respaldado o justificado. En palabras simples, en el debate está prohibido hablar gratis. El instrumento de prueba más utilizado en el debate es el argumento. Este no se identifica con una simple afirmación sobre alguna cosa, ni con una mera opinión, tampoco con una aislada explicación o un ejemplo. Un argumento es una razón, y como tal, debe ser lógica para así tener valor probatorio en el debate. Cada orador tiene un tiempo determinado para presentar su discurso y debe no solo presentar sus argumentos, sino hacerse cargo de los argumentos contrarios, lo que llamamos refutación. Durante el debate pueden además realizarse preguntas en cada discurso, que llamamos puntos de información. Este 2 de noviembre, ¿a ti quién te espera? Bueno, muy bien. Esas son las características del debate. A ver. Mm. Ok. Bueno, entonces como estamos hablando acerca de que necesitamos investigar para poder desarrollar bien nuestros argumentos, es importante que podamos ir construyendo pensamiento crítico. Entonces, Vivimos en un momento de la historia donde tenemos veamos este video que tiene que ver con la construcción del pensamiento crítico, ¿sale? Y hablaremos un poquito sobre esto. cantidades inmensas de información a un clic de distancia. El problema ya no es encontrarla, sino cómo distinguir la información verdadera de la que no lo es. Cómo desarrollar el pensamiento crítico. Este video es traído a ti gracias al apoyo de nuestros mecenas y fue propuesto por Vida MX. ¿A ti también te gustaría proponer temas? Puedes hacerlo convirtiéndote en mecenas en patreon.com/curiosamente o a través del botón unirse de YouTube. Un día estaba Sócrates hablando con Eutidemo. Eutidemo afirmaba distinguir perfectamente entre lo que era justo y lo que no. Sócrates le pregunta entonces si mentir es un acto justo o injusto, a lo que Eutidemo contesta rápidamente que el engaño es injusto. Pero ¿qué tal si se trata de un general que miente y engaña para poder ganar? Bueno, está bien hacerlo cuando lo haces a tus enemigos. Entonces está mal que el general le mienta a su propio ejército con el fin de incrementar su confianza y darles ánimos. A través de este método de hacer preguntas cada vez más profundas llamado mayéutica, Sócrates pretendía encontrar la verdad. Y aunque muchas verdades no encontró, sí logró demostrar que podemos tener pensamientos irracionales y que nadie, ni él mismo, sabía
Nada. Tristemente a Sócrates lo juzgaron y condenaron a muerte por preguntón y por cuestionar la adoración de los dioses y corromper a la juventud. Pero siglos después, su método de cuestionarse todo se utilizó para construir el conocimiento científico durante el Renacimiento y es la base del pensamiento crítico. Podemos decir que el pensamiento crítico es un proceso activo en el que se cuestionan y analizan opiniones, observaciones, evidencia, hechos y argumentos con el fin de interiorizarlos y evaluarlos para tener un juicio razonado y tomar decisiones informadas. El modelo del pensamiento crítico de Paul y Elder tiene 3 etapas. 1. El análisis del pensamiento. En esta etapa se comprende que todo razonamiento tiene un propósito y que éste puede estar basado en suposiciones, puntos de vista, evidencia o información. 2. La evaluación del pensamiento. Se analizan la calidad del razonamiento y los conocimientos que lo sustentan. 3. El mejoramiento del pensamiento. Aplicando todo lo que se ha aprendido, se pretende mejorar el juicio. Si ya suena difícil, ahora hay que agregar que tú eres el responsable de dirigir, cuestionar, planear, investigar, evaluar, supervisar y mejorar el proceso. El pensamiento crítico es tan complejo que podríamos creer que estamos pensando de forma crítica cuando no lo hacemos. Así que vamos a analizar lo que John Dewey describió como que no es pensamiento crítico, pero podríamos creer que sí. El pensamiento crítico no es solo repetir lo que escuchamos o leemos, sino que es interiorizar y argumentar el conocimiento. No es aceptar la primera solución a un problema, sino buscar la explicación a través de diferentes medios. No es suspender tu opinión solo porque tienes muchas dudas, sino saber que se requiere seguir buscando. Y tampoco es criticar basándose en una ideología política o religiosa. Hay muchísimas cosas más que podríamos agregar, pero solo mencionaremos que el pensamiento crítico va mucho más allá de conocer todas las falacias y sesgos y dedicarnos a encontrar fallas en el pensamiento de los otros. El pensamiento crítico lo utilizamos cuando hay que resolver problemas y nos puede ayudar a casi cualquier cosa, desde administrar mejor nuestro dinero a diseñar un producto o hasta planear una estrategia, porque nos permite eliminar la manipulación y sesgos para tomar las mejores decisiones y sobre todo nos puede ayudar a ser felices, porque el pensamiento irracional puede sabotear nuestra felicidad. Bueno, muy bien. ¿Y cómo desarrollarlo? Aquí van unos pasos que puedes seguir cuando quieras aplicarlo. 1. Cuestiónate. Antes de saltar a una conclusión, pregúntate qué sabes del tema y cómo es que sabes eso. Tenemos que aceptar que pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido, pero que en vez de tomar esa información como un hecho, podemos cuestionarla. 2. Practica la humildad intelectual. Prepárate para cambiar de opinión e incluso para admitir que estabas en un error. 3. Investiga, experimenta, recopila información y evalúa su veracidad. 4. Amplía tu percepción. Aunque creas que ya tienes mucha información, a veces es bueno sentarse un momento a explorar otros puntos de vista y entender por qué otras personas piensan diferente. Esto es algo que nos gusta mucho hacer en Curiosamente. También es un buen momento para ponerse a pensar hipotéticamente y plantear diferentes escenarios. 5. Famosos en todo el mundo: el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la... Forma una opinión. Con base en todo lo aprendido, ya puedes formar una opinión, pero recuerda que muchas veces no hay una opinión correcta y otra incorrecta, y que todos tenemos necesidades y pensamientos diferentes. 6. Prepárate para repetir el ciclo. La opinión que te formaste no tiene que ser la definitiva. Lo más emocionante es que no tenemos todas las respuestas y siempre es posible aprender más. Aunque estos pasos nos dan una
una idea del proceso, enseñar a pensar de forma crítica es sumamente difícil. Se ha visto que enseñar sobre razonamiento lógico y practicar diferentes ejercicios y juegos mentales no siempre se traduce en un pensamiento crítico. Lo que sí se ha observado es que la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva depende del nivel de habilidad. Entre más conocimiento tenga una persona, mejores serán sus decisiones, pero esa misma persona en otra área de la cual no sabe mucho puede que no tome las mejores decisiones. El psicólogo Daniel Willingham lo compara con el ajedrez. Conforme juegas más y memorizas diferentes posiciones y jugadas, es mucho más fácil saber qué hacer en cada circunstancia. Pero saber ajedrez no necesariamente te va a enseñar a hacer compras conscientes. Por eso el pensamiento crítico no es algo que aprendas un día y ya lo sabes para siempre, sino que es una habilidad que se va desarrollando toda la vida. Este es un tema tan extenso que hasta hicimos un curso completito. Te invitamos a ver nuestro curso de estrategias para pensar aquí en YouTube, donde hablamos de cómo construimos el conocimiento, por qué pensamos como pensamos, cómo identificar falacias y sesgos del pensamiento y hasta cómo tener un pensamiento crítico en equipo para tomar decisiones. Todo rematando con ejercicios prácticos en cada capítulo. Curiosamente, le mandamos un saludo a nuestros mecenas que hacen que curiosamente Bueno, entonces, nada más para retomar este video, fíjense cómo de pronto es importante que primero, antes que nada, como estábamos viendo, hay que cuestionarnos. Después de cuestionarnos, tenemos que investigar. Aquí nos hablaba sobre la práctica de humildad intelectual, que tiene que ver con decir no todo lo sé, ¿no? Hay ocasiones en que de pronto hacemos alguna pregunta y entonces ya la otra persona contestó con el, sí, yo ya me lo sabía, y no realmente. Entonces también es importante investigarlo para ampliar si ya tenemos cierto conocimiento. Lo mismo tiene que ver con de ampliar la percepción, formularnos una opinión y seguir, ¿no? Cuestionándonos y demás. Esto es importante para que podamos ir tejiendo el conocimiento. Bueno, ahora bien, estábamos, bueno, acá tengo entendido que en otro módulo ya habían hablado acerca de la clasificación de las ciencias. Voy a igual echarme un clavado en esto porque justamente en esta actividad, en la actividad número 3, les mencionan que se puedan asociar ciertas disciplinas. Entonces vamos a entender como disciplinas también a las diferentes ciencias, ¿sale? Si nosotros englobamos, por decir, estás hablando acerca de, no sé, a lo mejor de la marihuana, y dices, mi tema se asocia con las ciencias sociales y las ciencias naturales,
vamos a tomar en cuenta que las ciencias naturales y las ciencias sociales engloban diferentes ciencias y diferentes disciplinas y que no todas van a estudiar lo mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la clasificación de las ciencias, ciencias formales, matemáticas, estadística, lógica, y de ahí se desprenden las ciencias fácticas. Y de las ciencias fácticas vamos a mencionar las ciencias sociales y las ciencias naturales, y de las ciencias sociales nos vamos a encontrar con la sociología, la psicología, antropología, economía y otras, ¿no? Y de las ciencias naturales todavía hay una clasificación más amplia, como las ciencias físicas, las biológicas y las de la Tierra. Las físicas, pues está la física, la química y la astronomía. Las biológicas está la biología, zoología, botánica. Y las ciencias de la Tierra, la geología, meteorología y paleontología. Sin embargo, hay otras ciencias que también se pueden asociar, ¿no? O tienen parte de estas, por ejemplo, la geografía, que tiene que ver, por ejemplo, la geografía humana, se parece un poco a la sociología, revisa aspectos de la sociología, pero también de las ciencias de la Tierra y también de las ciencias biológicas y también de las ciencias físicas. O sea, ahí podríamos encontrar más, aunque también hay una geografía que es física, entonces se encontraría como de este lado, como más con el terreno, ¿no? Y bueno, pues entonces, y aquí también entraría, por ejemplo, otra como la ecología. La ecología, pues, también se asocia con la biología, con las ciencias de la Tierra, pero también con las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo conozcamos para que no, en su trabajo no vayan a escribir, pues, mi trabajo se centra en las ciencias sociales, ¿no? Porque entonces, ¿cuál de ellas? O sea, no va a ser lo mismo estudiar la sociología que la psicología o la antropología. Aunque se parecen, no es lo mismo, porque la antropología tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con todas las creencias de los seres humanos. Y la sociología de cómo habitan las personas, ¿no? Y la psicología, cómo se comportan en una sociedad, en un grupo de personas. Entonces, pues no va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, de las características del debate vamos a, vamos a revisar o vamos a recuperar que tiene que tener un tema definido, que tiene que tener una afirmación clara, ¿sí? Que hay posturas opuestas y contrarias. Entonces, postura opuesta, participan al menos dos partes como oposición contraria, una a favor y otra en contra. Tiene que haber una argumentación lógica, cada parte presenta argumentos sólidos basados en evidencias. Tiene que haber un moderador, en este caso soy yo la moderadora, que voy enviando cada día pues como que tenga yo una presencia dentro del foro y también que vaya modulando como sus opiniones. Luego también va a ser un tiempo limitado, que si fuera en vivo, o sea, si fuera en presencial, sí tendríamos, por ejemplo, cada parte tendría un tiempo estimado, pero aquí, por ejemplo, como no estamos en presencial, el tiempo son las participaciones de cada día.
Tenemos que hablar con respeto, con cortesía. Tendría que haber una refutación, que es como la cuarta participación. La refutación es que le comentes a una compañera o a un compañero de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. En teoría, la refutación es que no estés de acuerdo, ¿no? Que tengas que dar tu explicación del por qué podría ser de otra manera. Y una conclusión, que al final es cuando se da la conclusión. Bueno, pues ¿por qué es importante investigar previamente? Pues porque fortalece los argumentos. La investigación permite construir ideas con base en datos y ejemplos y teorías relevantes. No es lo mismo, ay, esto es importantísimo, importantísimo. Cuando estén escribiendo, es importante que quitemos creo que, ¿vale? Para que lo cambiemos con una afirmación, por ejemplo, según el informe de la OMS, o afirmo que, así sería mejor, tiene más fuerza. La creencia o el creo que nos da una idea de vaguedad, nos da una idea de no estar seguras de lo que estamos diciendo, y también nos pone en un espacio de creencias. Y como estamos tratando de que los argumentos sean lo más objetivo posible, las creencias no van a ser nada objetivas, ¿sale? Entonces, hay que anticipar los contraargumentos, al conocer bien el tema, podemos prever qué dirá la contraparte y preparar respuestas. Y la ventaja es que pues podemos leerlas todas y a poder hacer un contraargumento. Evitar errores o desinformación. Investigar te ayuda a no caer en mitos, en prejuicios, afirmaciones falsas que podrían debilitar tu postura y caer en falacias. Vimos las falacias la semana pasada, pero igual si ahorita tenemos tiempo, vemos falacias. Bueno, pues los elementos de un texto argumentativo que ya vimos la clase anterior, pero no importa, lo vuelvo a retomar. Acuérdense de hacer un título, de que tenga una introducción, desarrollo, conclusión y, muy importante, mostrar las fuentes de consulta que pudieron revisar. Entonces, el debate hace que pues estén informados y las posturas pueden estar sustentadas por más de dos personas, como es el caso de los debates políticos, o por varias personas, como sucede comúnmente en los debates escolares televisivos. Los participantes, sean uno o varios, deberían limitarse al tema establecido, el cual está preparado para respaldar postura que define o para refutar argumentos del individuo o del grupo contrario, ¿sale? Bueno, todavía no nos vamos, porque nos quedan 10 minutos. No sé si tengan alguna duda acerca de... Ay, otra vez. Acerca de su trabajo, sus actividades. Bueno, en lo que queda el tiempo, voy a poner una plataforma que está muy interesante, que la puedan revisar. Lo subí también la compartí creo que ayer. A ver dónde está. Aquí está. Bueno, esta plataforma se llama Leo.
porque tiene que ver con lectura, escritura y oralidad en español. Es de la Universidad de los Andes. Se me hace muy completa, muy interesante. Bueno, aquí lo tengo para poder formular la tesis y los argumentos, pero si me voy al menú, tiene, ay Dios, así, por ejemplo, si te cuesta trabajo la lectura de comprensión, pues, por ejemplo, podrías revisar procesos de lectura y te va a dar estrategias para poder leer, tener mira, guía general de lectura de textos académicos, cómo leer críticamente, cómo identificar la tesis en un texto argumentativo, cómo leer una imagen. Entonces, esa parte está muy interesante. Tenemos, por ejemplo, esto de lectura de textos especializados, cómo leer artículos académicos, lista de chequeo de artículos académicos, acercamiento a textos en lectura extranjera, bueno, si llevan inglés, cómo leer textos de ficción narrativa y lectura de textos filosóficos. Son guías, son estrategias de lectura que pueden ayudarles. Bueno, también, ay, Centro de Español. Ya me fui a otra cosa. Es que ya no encontré el menú. A ver, aquí está. Lectura, escritura, fíjense. Si nos vamos a escritura, vamos a encontrar, por ejemplo, puntuación, la coma, el punto y coma, los dos puntos. Ok. Y aquí van a haber ejercicios. Y de oralidad, que no es el caso, ¿verdad? Pero, pues también. Guía para elaborar exposiciones académicas, guía para generar debate, tipos de debates. Miren, aquí tenemos tipos de debates. Guía para la sustentación de una tesis o un proyecto de grado. Guía para elaborar una ponencia. Ah, qué bien. Cómo preparar un pitch. Ah, miren, este me sirve a mí. Cómo hacer un handout. Pautas de recomendaciones para diseñar handout. Y cómo hacer un podcast también. Narrar para argumentar guías de storytelling y guía para el diseño gráfico y apoyos visuales. Está muy, muy completo los recursos, ejercicios. Y lo padre es que es gratis. Nada más ahí tenemos que poner como el autor, ¿no? O sea, o nos da esos ejercicios para que los podamos poner, utilizar, pues. Y lo voy a dejar aquí también. ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, pues es interesante esta página. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedan unos minutitos. Ya lo puse.
A ver, miren. Ah, no, pero es que no sé si es. Habla de la izquierda y la derecha. No, nos metemos a temas polémicos. El debate, la perfalacia, discusión, pues, social. Se me desconectó, pero bueno, sigo aquí. Nos quedan escasos 5 minutos. 5 minutos. Se encienden y una agradable
Según el dicho, en la mesa no conviene hablar ni de religión ni de política. Y claro, en estos tiempos tan polarizados, los ánimos se encienden y una agradable charla puede acabar en batalla campal. Pero curiosamente creemos que precisamente para no agarrarnos a golpes, sí es conveniente hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar postura a partir de la información y del entendimiento. Por eso, hoy te presentamos una explicación para que te cuestiones. ¿Eres de izquierda o de derecha? Estamos en Francia, el año es 1789 y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes, a quienes ya no les alcanza ni para comer, pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero no, pues sienten que es su derecho no contribuir. Aún muchos piensan que el poder del rey le es otorgado por Dios, pero los filósofos lo ponen en duda. Para resolver el problema se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en medio. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha. Quienes se oponen se sientan a la izquierda. El asunto desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos y de ahí a América Latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de derecha o de izquierda? En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden, un progreso paulatino dentro de un orden social heredado. Para la derecha son importantes valores como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Mientras tanto, por lo general, la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser muy diferente. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento son importantes, pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio. Bueno, le vamos a dejar aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Espero que puedan tener dudas para la siguiente clase y podamos irlas resolviendo. Muchas gracias por su atención y es importante la participación. Nada más en esta clase sí no hubo ejercicios, pero en cuanto haya algún ejercicio para poder realizar, es importante que lo hagamos, ¿sale? Cuídense, bye.